que se entregaran a la causa de Cristo. Después de consagrarse, les impartió de su poder. Les dio poder para vencer los demonios, para hacer sanidades. Les dio su doctrina para alejarlos de la herejía. Y después, hermano, de hacer eso, lo que el Señor hizo es que les enseñó a través del ejemplo. Les enseñó cómo ganar un alma, pues ganándola, cómo orar, orando. El Señor les enseñó cómo vencer el diablo venciéndolo. Y después de eso, hermanos, el Señor lo que hace es que les delega trabajo. Les da un trabajo, váyanse a predicar a estos lugares, hagan esto, y después el Señor iba y supervisaba. Vimos la semana pasada la supervisión. Se delega con poder, se delega con autoridad, pero se tiene que supervisar. Y al supervisar, el Señor corregía las anomalías, a lo mejor una mala reacción, un mal sentimiento, un mal, hermanos, pues respuesta, como la que vimos la semana pasada, cuando los samaritanos no lo reciben y dicen, Señor, ¿quieres que oremos para que caiga fuego del cielo y los consuma? Pues realmente el Señor les dice, no saben de qué espíritu sois. Porque el Hijo del Hombre no vino a perder las almas de los hombres, sino a salvarlas. Supervisión, corrigió, y hoy, hermanos, terminamos. Y se termina con la reproducción. Bueno, hermanos, este es el principio y esto es pues lo que se espera de cada iglesia. Se espera de cada hogar cristiano y se espera también de cada comunidad, hermanos, donde están los creyentes viviendo. Reproducción. El principio lo vamos a entender primero y vamos a ver cómo lo hizo Jesús para multiplicarse. ¿Cómo lo hizo Jesús para que la iglesia creciera tanto? De 3,000 a 5,000 y más. En muy poco tiempo. Bueno, es que Él puso las bases, hermano, y esas bases iban a ser pilares, columnas que iban a sostener un crecimiento rápido, hermano. Y esto es algo que vino como consecuencia de sus 3 años o 4 años de trabajo que invirtió en esos 12, que van a ser los líderes de la iglesia. Reproducción. ¿Qué es la reproducción o qué significa? Bueno, me gustó esta definición del diccionario médico y dice así: reproducirse es crear más. Este es el significado del diccionario. Reproducirse es crear más, ya sea teniendo crías o haciendo copias. Tanto los padres como las fotocopiadoras se reproducen. Cuando llega el hombre y la mujer y se unen en matrimonio, ellos se reproducen porque Dios puso dentro de ellos la semilla y todos los mecanismos, hermano, que vienen para la reproducción, y es pues el niño o la niña que nace. Pero también dice el diccionario que es como una fotocopiadora, que tú pones allí, hermanos, el papel y cuántas copias tú quieres. Esta es una reproducción de algo idéntico, de algo igual a lo que tú has puesto ahí. Y dice, producir es hacer algo, y significa de nuevo, por lo que reproducir significa literalmente producir de nuevo. Esto es interesantísimo, hermano, cuando se pone en el sentido de Jesús y sus discípulos. Ellos
Eran como una copia fotostática de Jesús. Ellos, hermano, fueron los que le imitaron, los que se parecieron a Él. Y luego dice, cuando los animales y las plantas crean más individuos de su misma especie, pues entonces, ¿qué pasa? Se reproducen. Aquí tenemos entonces, hermano, la palabra reproducción. ¿Y cómo lo hizo Jesús? ¿Qué fue lo que reprodujo? ¿Qué fue lo que creó de nuevo? ¿Qué fue lo que se repitió? ¿O qué copia Él dejó, hermanos? Bueno, lo primero que vamos a ver es de que Jesús, hermano, reprodujo su testimonio en ellos. Esto es algo, hermano, tan importante porque el Señor Jesucristo, Él dijo en Juan capítulo 15, del 1 al 5, lo siguiente: yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador, y todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que les he hablado. Él se pone, hermanos, como la vid, como el árbol, y dice que sus discípulos son como los pámpanos o los brazos que salen, hermanos, de la vid. Y luego sigue diciendo: permanecer en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y ahí está: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. A lo mejor lo podemos entender en otros dichos: hijo de tigre, pintito. Si tú andas en la miel, algo se te va a pegar. Si tú empiezas a oír al Señor Jesucristo, si empiezas a ver cómo Él predica, cómo Él trata a un fariseo enojado, cómo Él tiene la disciplina, la paz y cómo tiene la mansedumbre, estos, hermanos, surgieron por naturaleza. Todos nosotros somos seres imitativos. Imitamos todo, lo que oímos, lo que vemos, hermano. Ellos vieron al Señor Jesús en acción y ellos se parecieron a Él. Él reprodujo, hermanos, su vida en la vida de los 12 discípulos. En Juan capítulo 15, versículo 26 y 27 dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Y luego, ¿qué dice de los apóstoles? ¿Ustedes qué harán? También darán testimonio, porque habéis estado conmigo desde el principio. El Espíritu Santo, hermanos, da testimonio de Cristo, las Escrituras dan testimonio de Cristo, pero los discípulos, hermano, dan testimonio de Cristo aún en situaciones difíciles. Le dijeron a Pedro, cuando estaba negando al Señor en la casa del sumo sacerdote: tu forma de hablar te delata. Tú hablas como uno de ellos. Y bueno, tuvo que maldecir, ¿verdad? Y cambiar su vocabulario para, hermanos, diferenciarse, porque tuvo miedo. Él, hermanos, reprodujo la forma de hablar. Juan lo hizo. Todos los discípulos, hermano, dieron testimonio de Jesús y lo imitaron y fueron como Jesús. Esto es, hermano, lo que Jesús quiere, y esto es lo que cada uno debe de aprender.
Cuando leemos Romanos o Hebreos capítulo 12, 2, que dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Cuando leemos en Primera de Pedro capítulo 2, que dice, sigan las pisadas de Jesús. Eso es lo que nos están diciendo, hermano, que tenemos que dar testimonio de Jesús. Y ellos lo dieron, ellos lo imitaron y fueron como Jesús. En Lucas 6, versículo 39 al 40 dice, les dijo también una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? Y mira lo que dice, el discípulo no es superior a su maestro, pero todo el que sea perfeccionado, déjame sacarle una copia a este escrito. ¿Ya salió? ¿Ya salió, hermanos? Está perfeccionada esa máquina. Los discípulos, hermano, Jesús reprodujo, Jesús impactó, Jesús puso su vida, hermano, su sello en la vida de los discípulos. Ellos fueron perfeccionados, hermano, y llegaron al grado de ser, ¿como quién? Como su maestro. Esto es algo interesante, que Jesús se pone como el modelo y los discípulos que quieren ser como sus maestros o aprendiz, cuando son perfeccionados llegan a ser como Él. Esto es algo que Él duplicó, que Él copió, que Él reprodujo en la vida de ellos su testimonio. Naturalmente surgieron, hermano, porque andaban con Él. El hijo, hermano, empieza a caminar naturalmente como el padre, ¿verdad? Si el padre camina así, muy pecho salido, ¿verdad? Manos así, ahí lo ves el chamaco, ahí va, ¿verdad? Sí, hermanos. Empieza a través de la vista, empieza, hermanos, si el padre es gritón, es exigente, y cómo en la mesa, ¿cómo está el chamaquito? Quiero mi leche, ¿verdad? Sírveme. Porque todo, hermano, es imitativo, se reproduce. Decíamos en la mañana, ¿verdad? El pecado de los padres se lo pasan a los hijos. Esto es algo, hermanos, que el Señor hizo las cosas buenas, ellos surgieron como pámpanos y dieron testimonio de Jesucristo porque fueron como Él. Esto es natural, hermanos. Y el Señor en la reproducción no solamente reprodujo su testimonio en ellos, sino también reprodujo un concepto, hermanos, que muy poquitos entendemos. A veces, hermanos, los líderes de las iglesias están bien contentos, hermano, con números. Hoy somos 200, hoy somos 300, y hay un crecimiento, hermanos, que no es sano. ¿Sabes cuándo el crecimiento no es sano? Cuando por lo menos, hermano, el 30% de sus miembros no están involucrados en nada en el liderazgo. No es sano eso, hermano. No es sano. El Señor Jesucristo, aunque tuvo discípulos oyentes y les enseñó y les demostró cómo se hacen las cosas, ellos no se iban a quedar, hermano, como alumnos siempre, eternos alumnos. No, hermano. Ellos tenían que pasar de discípulos a apóstoles. Y es el reto de cada iglesia, hermano, que no tenemos que tener solamente personas escuchando, sino tienen que pasar de allí, hermano, y ser no oidores, sino hacedores, y buscar un liderazgo, hermano, en la iglesia. Hay muchas maneras de trabajar, y el Señor empezó a madurarlos y a prepararlos.
Él se iba a ir, hermanos, y los iba a dejar. Hay predicadores que se van de sus congregaciones y los miembros no saben hacer nada, hermano, porque todo lo hacen ellos. Todo. Usan un patriarcado, hermanos, y no es un patriarcado. Lo que hace, hermano, el Señor Jesucristo es de que Él los ve y los prepara para que sean los futuros líderes de la iglesia. Los convirtió, hermano, en líderes de excelencia, y excelencia es que se sobrepasa, exceder, pasar a la norma. Y en Juan 14, 12 al 13, mira lo que les dice. Esto es asombroso, hermano. Mira, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, esto es asombroso. ¿Qué pasará? Mira, resucitan muertos. Los discípulos resucitaron muertos. Tabita, Cumin, a ti te digo, levántate, dijo Jesús. Y luego llega Pedro con Dorcas. ¿Y qué hizo? Bueno, hermano, algo tan maravilloso, dice, aún mayores hará. Ustedes han leído en el Evangelio que solamente con Jesús tocando su manto sanaban, ¿verdad?, los enfermos, la mujer de flujo de sangre, con fe, ¿verdad? Pero ustedes han oído o leído en los evangelios que solo con la sombra sanaban. Pero para Pedro, y ni siquiera sacan al enfermo, solo sus ropas, y va la sombra de Pedro, ¿y qué hace? Sanan. Cosas mayores, hermano. Esto es impresionante lo que el Señor hizo con los discípulos. Él se reprodujo, pero hermano, en una manera excelente, mayor, porque yo voy al Padre y todo lo que pidáis al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Hermano, este concepto de discípulo líder es el que tenemos que buscar. Él creó líderes haciendo líderes. Bueno, ni se entiende. Sí, pero Él es un equipador de líderes. Este es en la marcha, hermano. Juan va a ser un líder, Pedro va a ser un líder, Jacobo va a ser un líder. Bueno, todos, hermano, van a ser líderes. Y ya lo hemos leído en Gálatas capítulo 2, versículo 8, no sabemos exactamente el tiempo, a lo mejor unos 30 años después de la ascensión de Cristo, que se escribe, hermano, esta carta, más o menos se cree que fue por el 50, dice, reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que también nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Un ministerio que tuvo Pablo y Bernabé semejante al de los apóstoles, pero ellos, hermanos, fueron las columnas de la iglesia. Es más, el Nuevo Testamento, hermano, va más allá. ¿Cuántos evangelios escribió Cristo? Ninguno. ¿Cuántas cartas escribió Jesús? ¿Dónde escribió Jesús? En la tierra, ¿verdad? Juan capítulo 8. Cuando le trajeron a aquella mujer acusada de adulterio. ¿Cuántas apocalipsis escribió Jesús? Ni uno. ¿Quiénes escribieron, hermano? Los que se reproducieron, sus discípulos. Y tanto, hermano, fue esta excelencia. Hoy, hermano, la gente empieza a llamar a las personas apóstoles.
Y lo más terrible, que hasta apóstolas, ¿verdad?, en femenino. Hermano, ninguno como ellos. El ministerio de los apóstoles fue un ministerio único, irrepetible. Podemos agarrar principios de ellos, sí, lo estamos agarrando. Pero es un ministerio, hermano, muy único. Porque mira lo que dice Efesios 2:20. Cuando tenemos entrada por el Evangelio, por el Espíritu al Padre, dice: ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Edificaos sobre el fundamento. Mira que te digan esto, hermano. Iglesia, empieza a construir sobre una plataforma. Vamos a hacer primero la plataforma y de ahí vamos a levantar paredes y vamos a hacer nuestra construcción. ¿Y quién es el fundamento, hermanos? ¿De quién? De los apóstoles y de los profetas, siendo la principal piedra del ángulo. Ahí en una esquina tenemos la cornerstone o la piedra angular, y sobre ella, hermanos, vienen pues todos los escritos de los apóstoles. Hermano, esto es algo grande. ¿Quién iba a pensar que esos 12 menos 1, Judas, iban a llegar, hermanos, a tener un fundamento doctrinal, un fundamento, hermanos, para las futuras generaciones, de siempre y de siempre y de siempre, hasta que el Señor venga? Este concepto de discípulo líder es el que tenemos que tener cada uno de nosotros en la iglesia, hermano. No debemos de conformarnos con los números. Es bueno, hermano. Es muy bueno que haya números y que crezcamos. Yo miré allá abajo todas las mesas llenas y eso es algo muy bonito, hermanos. Pero tenemos que buscar que cada persona que se bautice crezca y que tenga un ministerio. Que tenga un ministerio y que se haga un líder, una líder del Señor, y que vayan, hermanos, en una dirección según sus dones y sus talentos, creando y desarrollando, hermanos, un liderazgo en la iglesia. Aquí tenemos este concepto de revolucionario. El Señor era un líder por excelencia y Él reprodujo eso en sus discípulos. Ustedes estarán enfrente de la iglesia. Así como yo estaba enfrente del movimiento, yo los defendía cuando yo estaba, ahora me voy, pero ustedes son los que van a ser los líderes. Pero también, hermano, no solo reproduce su testimonio en ellos y el concepto discípulo líder, sino también Él reproduce el evangelismo en ellos. El evangelismo, hermano. Hay muchos ministerios en la iglesia, ministerios muy bonitos, hermano, como los de benevolencia, como ese ministerio que tenemos aquí de cocina, ¿verdad? Qué rico, hermano, qué armonía, qué maravilloso. Y gracias a Dios por esos ministerios. Hay ministerios también de construcción, hay ministerios, hermanos, de misiones. Pero no hay, hermano, ministerio pues tan grande como el del evangelismo, porque de allí, hermano, está el propósito de la iglesia. Y Jesús siempre, hermano, tuvo ojos evangelísticos y nosotros también tenemos que tener esa mirada. Él enfocó su ministerio en el evangelismo y cuando Él los llamó, hermanos, mira lo que Él hacía. Mateo 4, 17 al 19. Desde entonces comenzó a Jesús, ¿a qué? A predicar. Este es el ministerio maravilloso
de las buenas nuevas a predicar y decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y pasando junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón llamado Pedro y a su hermano Andrés, que echaban la red en la mar porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí. ¿Y qué los iba a hacer? ¿En qué se iban a transformar? Desde el principio. ¿En qué? En pescadores de hombres, que es evangelistas. Y van a salvar las almas a través de ese mensaje poderoso del Evangelio. Hermano, tenemos que entender ello. Este es el propósito y el mandamiento, nos decía nuestro hermano Giovanni el miércoles. La gran comisión que el Señor, hermanos, nos mandó a hacer es ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que Él ha mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ese es, hermano, lo que Él reprodujo. Mira nada más cómo los evangelios, hermano, lo muestran. Si no tuviéramos hechos y ni cartas, y que se hubiera acabado aquí la historia, mira cómo acaba en Marcos 16, 19 y 20. Son los últimos versículos de Marcos. Mira, el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo. ¿Y qué pasó? Pues se sentó a la derecha de Dios. La entronización de Cristo. Asciende nuevamente al cielo de donde Él vino. Y luego se fue el maestro. Ahora, ¿quién va a predicar? Pues ya están bien enseñados, bien entrenados. Dice, ellos saliendo, ¿qué hicieron, hermanos? Predicaron en todas partes. ¿Y quién les está ayudando? El Señor Jesús, hermano. No vamos solos. Vamos con Él, en el nombre de Él aventamos la red. Y confirmando la palabra con las señales que lo acompañaban. Amén. El Señor va con nosotros. El Señor, hermano, Él es el que nos ayuda. La grande presencia del Señor. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Solos no podemos hacerlo. Él mismo lo dijo, ya lo leímos: separado de mí, nada podemos hacer, pero con Él todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén, hermanos. Esto es lo que Él hizo en ellos. Y fue de menos, y fue a más, y a más, y a más, hasta que, hermanos, llegó una multiplicación de discípulos, pues que se asustaron en Jerusalén, hermano. Dice, ya has llenado a todo el mundo con vuestra doctrina. Y luego, hermanos, al final ya, hermanos, de la vida del Señor aquí en su cuerpo glorificado, en las apariciones, pues esto fue, hermanos, lo que llenó su corazón. Miren, algunos no creían que Él había resucitado como Tomás. Y bueno, le dice a Tomás, ¿verdad? No seas incrédulo, sino creyente. Pero, hermanos, cuando nosotros vemos a Jesús, lo vemos ahora que lo que importa son las últimas palabras. Haz de cuenta que ya está el papá, la mamá, está el hermano, la esposa. Ya es lo último, hermano, sus últimas palabras. Ya está agonizando. Todavía está cuerda, hay gente que muere cuerda y que todavía puede hablar.
ya está agonizando. Y son sus últimas palabras. A lo mejor le preocupa un hijo pequeño, o a lo mejor el hijo descarriado, háblale a él, algún encargo ahí. ¿Qué es lo que más tiene en su corazón, hermano? Bueno, el Señor Jesucristo lo que llenó en su corazón y se los dio a ellos, hermano, fue, ¿qué les dijo? Señor, ¿restaurarás el tiempo en este tiempo? No les toca a vosotros saber los tiempos y las ocasiones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho eso, se eleva y se fue. Ya no hay parábolas, hermano. Ya no hay reprensiones. Ya no hay, hermanos, sentarnos con ellos, ¿quién es el mayor? Ahora el mensaje último y sus palabras fueron: evangelicen, conviertan al mundo, sálvenlo a través del poderoso evangelio que ustedes han visto. Me vieron morir, me vieron sepultado y resucitado. Prediquen ese mensaje y que la gente que crea, que se arrepienta y se bautice, entonces ellos van a ser salvos. ¿Lo hicieron? Sí, lo hicieron. Ellos cumplieron esa gran comisión y así es como lo hizo el Señor. No es simple, hermano, hacer líderes. Si ni siquiera es simple bautizar a una persona. Pero todo tiene un proceso. Y si nosotros queremos esta reproducción, decíamos en los estudios pasados, ay, es que tenemos a Juanito, es que tenemos a Panchito y a Paquito. Ay, si todos los varones fueran como ellos. Ay, si tuviéramos a Juanita, a Lupita y a María. Ay, si todas fueran de entregadas, de trabajadoras, de humildes, de serviciales como ellas, todas las hermanas. Hombre, nuestra iglesia sería excelente. ¿Cuánto tiempo hemos invertido en Paquito, en Panchito y en Juan? Tus hijos, tus hijas, hay que invertir en ellos. Quien está en sus hijos pequeños hay mucha esperanza, y el que ya las tiene grandes, pues hay mucha oración. ¿Qué podemos hacer? Ya están formados. Hay algo, hermanos, que nosotros podemos hacer a través de el liderazgo, y es crear líderes como lo hizo Jesús, que reproduzcan nuestro testimonio, nuestra fe. Mira, ya se murió, pero mira, su hijo es idéntico, mira. Es tan espiritual, tan servicial, tan trabajador. Mira, esta hermana se murió, pero su hija es una hija muy virtuosa. Mira, se reprodujo, hermano. Se reprodujo en él, se reprodujo en ella. Mira, estos hermanos líderes de la iglesia, ahora vienen los hermanos detrás y se reprodujeron. Pero también, hermano, se crearon los conceptos líder, discípulo, líder. No solo discípulo, ese es el principio. Ahora hay que llevarlo a un ministerio, que él crezca, que él, hermano, se consagre y tome un liderazgo, que sea de los de las columnas. Porque estas personas no solamente, hermano, estarán más consagradas, sino que le darán más guerra al diablo. Si no hay compromiso, hermano, no va a haber este liderazgo. Hermano, se encarga de esto. Ay, hermano, yo no. Hermano, se encarga. Sí, yo me encargo. Y vienen 2, 3 problemas. Oh, hermano, no, yo ya no. Tenemos, hermano, que buscar que ese carácter pues sea en ellos. Y claro, nosotros enseñamos como lo hizo Jesús, pero vienen de las personas para asumir el reto del liderazgo y también para mantenerse firmes haciendo el ministerio. Y el evangelismo.
Esto es, como lo hemos dicho en otros estudios, pues es el propósito de la iglesia. Hacer discípulos, convertir y ayudar a que otros se salven. Hermano, esto lo hizo Jesús en un lapso de 3 a 4. Y bueno, tú mirarías su ministerio y a lo mejor tú dirías, oye, solo 12. ¿Por qué no 300? ¿Por qué no 500? ¿Por qué no multitudes? Un predicador bautista aquí en los Estados Unidos en la década de los 60, ese Billy Graham, hermano, él cuando llegaba a estadios llenos, y tú miras a Jesús, un ministerio, que los que más tuvieron fueron 120 en Hechos, capítulo 1. Eso no impresiona a nadie. Pero después, hermano, vino la reproducción, copias y copias. Los 12 reprodujeron y se reprodujeron en otros y en otros y en otros. Hermano, muchos esos que están en el estadio, de esos teleconferencistas, que levantan la mano y pasan al frente, hermano, y se caen allí, hermanos, dizque por el poder del Espíritu. Pasan las semanas y se caen de borrachos, hermano, porque no hay ninguna conversión. Esto es algo, hermanos, que solo a pantalla es una espuma. El verdadero reproducción es cuando ellos se parecen a Jesús, cuando ellos, hermano, tienen las virtudes de Jesús. Esperando que esto nos ayude, hermanos, para que nosotros pues podamos en nuestras casas pues reproducirnos. No solamente físicamente, ya nos reprodujimos los que tenemos hijos, pero ahora espiritualmente, que esa hija molde ese carácter de su mamá, piadoso, entregada, servicial, consagrada, y que ese hijo también no se haga flojo, que sea como el papá servicial. Oh, es que el papá es flojo. Bueno, pues tiene que empezar el papá a ser un líder de Dios para que pueda ser un ejemplo para sus hijos. En la iglesia también, nosotros cualquier liderazgo que tengamos, liderazgo infantil, juvenil, hermanos, en liderazgo de cualquiera que tengamos, si somos maestros o las maestras, que vean, hermano, ese buen testimonio y que se duplique, que se cree ese concepto maravilloso, discípulo líder, y que es el evangelismo, hermano, pues sea el corazón o el centro de todo, nuestra vida como cristianos y de nuestra adoración y nuestro servicio a Dios. Gracias, hermanos, por su atención. Dios les bendiga. Ya viene diciembre, son temas diferentes. Aquí terminamos con esto del liderazgo, esperando que nos ayude en nuestros ministerios y nuestra vida en nuestros hogares. Vamos a ponernos de pie y cantamos al Señor.